Después de 3 meses de juicio, la semana pasada, la Fiscalía y la defensa hicieron sus alegatos finales en el proceso por narcotráfico contra el Chapo Guzmán. A partir del lunes, se espera el veredicto de un jurado que podría condenar al capo a cadena perpetua por enviar más de 155 toneladas de droga a Estados Unidos a lo largo de 25 años, facturando unos $14,000 millones. Según el fiscal Adam Fels, Guzmán envió la cantidad suficiente para dar más de una línea de cocaína a cada persona de los Estados Unidos. El juicio al narcotraficante mexicano se realiza en una corte de Brooklyn, en Nueva York. Durante 34 días desfilaron compadres, amigos, aliados, amantes, socios y detractores de Guzmán Loera. Casi todos fueron testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos. A lo largo del proceso, se han revelado detalles sorprendentes sobre el antiguo líder del cártel de Sinaloa. Sobornos que el Chapo pagó a altos funcionarios mexicanos, detalles sobre su vida amorosa y anécdotas sobre ejecuciones perturbadoras, son solo algunos de los relatos que se han contado en el llamado juicio del siglo. Sobornos a expresidentes. En el tercer día del proceso, el hermano del Mayo, Jesús el Rey Zambada, fue llamado a declarar como testigo clave del gobierno estadounidense. El empleado del cártel de Sinaloa desde 1987 hasta su arresto en 2008, declaró que el Chapo y el Mayo eran socios y jefes del cártel. Dijo que los dos coordinaban sobornos a la Procuraduría General de la República, PGR, a la policía, a militares y hasta a la Interpol. El Rey detalló que controlaba la actividad del cártel en Ciudad de México, lugar donde los sobornos para los funcionarios ascendían a $300,000 por mes. En su testimonio, acusó de recibir sobornos del narco al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y a Gabriel Regino, ex colaborador del actual mandatario electo. Minutos después de estas declaraciones, Eduardo Sánchez, vocero de Peña Nieto, y Felipe Calderón, calificaron de falsas las acusaciones. El santo de los narcos en la segunda semana del juicio apareció en una sala de juntas de la Corte Federal de Brooklyn la estatuilla de Jesús Malverde, el llamado santo de los narcotraficantes mexicanos que no está reconocido por la Iglesia. La figura de unos 15.5 centímetros de altura, con la forma de un hombre sentado en un trono púrpura con un puñado de billetes en una mano y una bolsa de oro en la otra, apareció sobre la repisa de un estante. Apareció milagrosamente, dijo uno de los abogados de Guzmán Loera, cuando la prensa le preguntó qué hacía allí la estatuilla del santo. El abogado contestó que el santo apareció allí una semana antes, cuando comenzó a rendir testimonio por parte de la Fiscalía. Jesús el Rey Zambada, ex socio del Chapo en el cártel de Sinaloa, y hermano de Ismael el Mayo Zambada, líder prófugo del grupo criminal.
Malverse es un ícono de la narcocultura en México, e incluso cuenta con su propia capilla en Sinaloa, tierra natal de El Chapo y su cártel. El recinto es famoso, porque en el techo y las paredes hay dólares pegados. Mi compadre no es mi enemigo, es un traficante real que trabajaba con droga. Un líder del cartel como mi papá, respondió el Vicentillo cuando la fiscal Amanda Liskman le preguntó si el Chapo era un criminal real o un mito que vivía escondido en la sierra sin hacer nada. En otro punto de ese mismo día, el abogado de la defensa, Eduardo Valarezo, acusó al Vicentillo de que la información que estaba aportando en el juicio lo convertía en adversario de Guzmán. Mi compadre Chapo no es mi enemigo, aseveró afectado por la acusación el hijo del Mayo Zambada. Él sabía que testificaría en contra, porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la fiscalía, insistió Vicentillo, que reafirmó: no veo el futuro, y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo. En la última de las 3 jornadas de su testimonio contra el antiguo socio de su padre, y tras 14 horas de declaración, Vicentillo Zambada se despidió cordialmente de su compadre Chapo con un educado cabeceo. El acusado correspondió, y probablemente esa fue la última vez que ambos ex líderes del cártel de Sinaloa se vieron cara a cara. La invasión a México. El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, fue uno de los testigos del gobierno de Estados Unidos contra Joaquín El Chapo Guzmán. Probablemente él fue una de esas personas a las que se refería el abogado Jeffrey Lichtam cuando dijo que muchos testigos cooperantes habían sido una basura, pues testificaron en contra de El Chapo solo para obtener una sentencia reducida. Una de las afirmaciones que hizo el Chupeta durante la corte y que escandalizó a los medios fue cuando dijo que durante los años 90 llegaban tantos aviones con coca que parecía que Colombia invadía México. Chupeta relató que su relación comercial con Joaquín El Chapo Guzmán comenzó en la década de 1990 y que le vendía su cocaína de la mejor calidad, que luego el capo llevaba a los Estados Unidos. El Chupeta declaró que Guzmán lo era, había mandado matar al menos a 150 personas y que había traficado con al menos 400 toneladas de la droga colombiana desde México hasta Estados Unidos. Que un juez decida si mi esposo es culpable después de 2 años de no dar entrevistas. Emma Coronela Espuro, esposa de El Chapo Guzmán, habló con la cadena Telemundo sobre su esposo. Sobre los capos que acusaron a su esposo para buscar beneficios, dijo que no me clavo mucho en ello. Quiero pensar que todo va a ser justo conforme a lo que dicta la ley. Todo va a ser justo para él y para nosotros, dijo durante la entrevista realizada en los primeros días de diciembre y un mes antes de que por primera vez la involucraran en un delito grave, luego de que supuestamente planificó la fuga de su esposo del penal del Altiplano en Almoloya. Yo no he hecho ninguna cosa ilícita.
Creo que está más que claro, ya me lo deben de haber verificado, pero es parte de todo el proceso que él está viviendo por el momento y esperemos que un juez decida si él es culpable o no, expresó en aquel entonces. La otra amante, uno de los testigos de la fiscalía que desfilaron por la sala de juicios, fue una ex amante del capo, cuyo testimonio dio mucho de qué hablar. Lucero Guadalupe Sánchez López, de 29 años, una diputada que tenía una carrera brillante hasta que conoció al líder del cártel de Sinaloa, dijo durante su testimonio que estaba confundida porque ella creía que su relación con el narcotraficante era una relación de pareja. Durante su testimonio, dijo sentirse traicionada románticamente por el Chapo. Lucero reveló que la relación con el capo inició aproximadamente en febrero de 2011, cuando Coronel estaba embarazada de mellizas, que nacieron en agosto de ese año. Hermosura OM eran sus nombres de pantalla en los mensajes de texto que intercambiaba con el Chapo en los Blackberries arreglados que éste le enviaba y le cambiaba cada unas 2 semanas. La mujer enfrenta una pena de 10 años de cárcel a cadena perpetua por traficar cocaína, pero espera obtener una reducción de su sentencia por colaborar con el gobierno. El Chapo y los crueles métodos de tortura que imponía el relato del último testigo cooperante del gobierno estadounidense en el juicio del Chapo Guzmán, fue el más gráfico de todos. Isaías Valdez Ríos, alias Memino Memo, que empezó a trabajar como uno de los sicarios del Chapo en las sierras de Sinaloa en 2004, contó en la corte que vio a su patrón matar a un integrante del cártel rival de los Arellano Félix. Después de dejarlo durante días encerrado en una suerte de gallinero, amarrado de pies y manos y con los ojos vendados, el Chapo le dijo, "A chingar a tu madre", y lo disparó con su pistola calibre .25. Aunque el hombre seguía respirando, así lo echamos al hoyo y lo enterramos, contó Memín. Memín también contó que el Chapo torturó y ejecutó a 2 integrantes del cártel rival de los Zetas. Detalló que el capo los golpeó con un tronco, les disparó en la cabeza y echó sus cuerpos a una hoguera. Tenían una cara de asustados esa gente, dijo Memín. El asesinato de Javier Valdez. Los hijos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera mataron al periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas porque insistió en publicar una entrevista con el narcotraficante Dámaso López Núñez, conocido como el licenciado o licenciado, contra su voluntad, declaró el mismo López Núñez. Valdez Cárdenas desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre, y por eso lo mataron, dijo el licenciado en la Corte de Nueva York durante el juicio en contra de Guzmán Loera. Valdez era especialista en narcotráfico, cofundador del semanario de Río 12 de Sinaloa, Noroeste, y colaborador de la AFP. Fue asesinado a tiros en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017. Los hijos de Guzmán Loera amenazaron a todos en la casa editorial para sacar una nota a modo y obligaron a que no sacara la entrevista.
pero como el periodista era íntegro, la publicó, desobedeciendo las órdenes de los hijos de mi compadre, y la publicó, acusó López Núñez en la corte.